A menudo se compara a India y China, dos gigantes asiáticos, por su rápido crecimiento económico y su gran influencia en el escenario mundial. Sin embargo, están lejos de llevarse bien y las tensiones políticas y militares van en aumento, lo que pone de relieve su relación compleja y en ocasiones conflictiva. A medida de que India y China fortalecen sus respectivas capacidades militares, surge la pregunta: ¿estamos ante la cúspide de un nuevo conflicto entre estas dos potencias regionales? ¿Cuáles son estos dos puntos de fricción? Esto es lo que te invitamos a descubrir en este video. ¡Comencemos! No es ninguna novedad que las relaciones entre China e India sean complicadas. Debes saber que los dos países tienen una frontera común, de hecho, están separados por la cordillera del Himalaya, y es esta frontera la que crea tensiones. Ya en 1962 tuvo lugar la guerra chino-india que duró un mes. Son en particular las regiones fronterizas de Aksai Chin y Arunachal Pradesh las que han aumentado las tensiones hasta el punto de provocar conflictos. Además, son todavía estas dos regiones las que hoy están en el centro de la fricción. De hecho, Aksai Chin y Arunachal Pradesh son zonas que China reclama como parte de su territorio y que India considera parte del estado Assam que le pertenece. Si retrocedemos en el tiempo, vemos que las fronteras entre India y China nunca estuvieron claramente definidas bajo el dominio colonial británico. Después de la independencia de la India en 1947 y el establecimiento de la República Popular China en 1949, estas fronteras siguieron siendo objeto de disputa. Estaban en juego dos líneas divisorias principales: la línea McMahon, reconocida por la India pero rechazada por China, y la línea Johnson, reclamada por China. Luego, en 1950, China anexó el Tíbet, una región históricamente autónoma entre los dos países. Esta anexión provocó un deterioro de las relaciones chino-indias, particularmente después de que India concediera asilo al Dalai Lama en 1959. Luego, en 1957, China construyó una carretera a través del Aksai Chin que conecta el Tíbet con Xinjiang, pero la India consideró entonces esta ruta como una violación de su soberanía, porque cruza su territorio que reclama. Las tensiones alcanzaron un punto sin retorno el 20 de octubre de 1962, cuando las tropas chinas atacaron posiciones indias a lo largo de la frontera en disputa. La ofensiva fue rápida y devastadora para las fuerzas indias, que estaban mal preparadas y mal equipadas. En Aksai Chin, las tropas chinas superaron rápidamente las posiciones indias y tomaron el control de la región, que todavía consideran su territorio. En cuanto a Arunachal Pradesh, los chinos también avanzaron rápidamente, capturando varias ciudades importantes e infligiendo grandes pérdidas a las fuerzas indias. La guerra terminó el 21 de noviembre de 1962, cuando China declaró un alto al fuego unilateral y se retiró de algunas zonas que había ocupado en Arunachal Pradesh, pero retuvo el control de Aksai Chin. El conflicto dejó un profundo trauma en la India, que desde entonces ha fortalecido sus capacidades militares. Así, el país ha perdido aproximadamente 38.000 kilómetros cuadrados de territorio, y en la actualidad las fronteras siguen en disputa y las tensiones resurgen periódicamente. Por ejemplo, en 1967 tuvo lugar el incidente de Chola, una escaramuza que es una pequeña pelea entre dos soldados aislados. Estalló cerca del paso de Natu La, en la frontera entre Sikkim, entonces un protectorado indio, y la región autónoma del Tíbet en China. Este enfrentamiento fue provocado por una disputa sobre la frontera exacta, con tropas de ambos lados intentando colocar el alambre de púas. Unos días más tarde, el 1 de octubre de 1967, tuvo lugar otra escaramuza cerca del paso de Cho La. Esta vez el enfrentamiento fue más intenso, con combates cuerpo a cuerpo entre soldados indios y chinos. Estos incidentes, aunque relativamente menores en comparación con una guerra, demostraron que la India estaba mejor preparada militarmente que en 1962 y ayudaron a estabilizar la situación fronteriza en esa región durante varias décadas. Sin embargo, 20 años después, en 1987, se produjo una nueva escaramuza ligada a las tensiones en la región de Arunachal Pradesh, donde la India la había elevado recientemente a la categoría de Estado, lo que China percibió como una provocación, sobre todo porque al mismo tiempo la India realizó ejercicios militares en esta región, lo que alarmó a China. Luego, el Reino Medio reforzó sus tropas en la frontera. Esto llevó a una situación tensa.
donde los dos ejércitos se enfrentaron en el valle Sundoron-chu. Las tensiones eran extremadamente altas, pero a diferencia del 62, los dos países evitaron un conflicto armado importante. Una serie de negociaciones diplomáticas y militares permitieron calmar la situación. Luego, la tensión se calmó hasta que se produjo un enfrentamiento mortal en Ladakh en 2020. A diferencia de los enfrentamientos habituales, este enfrentamiento fue especialmente brutal. Los dos soldados de ambos bandos lucharon cuerpo a cuerpo, sin armas de fuego, pero con palos, piedras y otras armas improvisadas. Este enfrentamiento se saldó con la muerte de al menos 20 soldados indios y un número no confirmado de soldados chinos. Este incidente fue el más mortífero entre los dos países desde el 67. Esto aumentó significativamente las tensiones entre India y China, lo que provocó una acumulación de tropas en ambos lados y una serie de negociaciones militares y diplomáticas para tratar de calmar la situación. Hasta la fecha, a pesar de varias conversaciones, la situación sigue siendo tensa y la rivalidad chino-india se ha intensificado en varios frentes, incluido el económico y el diplomático. Además, las tensiones y escaramuzas han continuado hasta el día de hoy. Sergei Granger, profesor asociado de la Escuela Política Aplicada de la Universidad de Sherbrooke, explica al EGA, el Instituto Especializado en Relaciones Internacionales, que este tipo de conflictos de muy baja intensidad fortalece la posición interna de los países afectados. Les permite reunir un apoyo político más amplio dentro de sus propios países. Por ejemplo, para China, un conflicto de baja intensidad con la India se vuelve utilitario en la medida en que hace que los miembros del Partido Comunista Chino respalden a su líder Xi Jinping a medida que éste pierde popularidad. Pero en caso de conflicto, ¿quién tendría más posibilidades de ganar? Para ello, echemos un vistazo más de cerca a sus ejércitos, con el objetivo de construir el ejército más poderoso para el 2049. China se está convirtiendo en una fuerza militar líder, aérea, terrestre, marítima y cibernética. Todas las ramas militares están en proceso de modernización. También es el primero en cantidad de mano de obra disponible y también tiene la flota naval más grande del mundo con sus 370 barcos. Además, solo en 2022 las fuerzas navales chinas admitieron en servicio nada menos que 3 cruceros tipo 055 de más de 11.000 toneladas armados con 112 silos verticales, así con 3 destructores antiaéreos tipo 052D MOD de más de 7.000 toneladas con 62 silos cada uno. También está la llegada de un portahelicóptero tipo 075 de 40.000 toneladas y 3 submarinos clase Yuan tipo 039B. También se han consolidado las capacidades terrestres y aéreas. Por ejemplo, el ejército chino es la fuerza terrestre permanente más grande del mundo, con 900.000 soldados en servicio. Del lado de la Fuerza Aérea contamos con 2.800 aviones, de los cuales alrededor de 2.500 se utilizan en combate. El avión de combate furtivo más avanzado disponible en China es el J-20, que pretende competir con el F-22 estadounidense. India, que es el país más poblado del mundo, aprovecha esta ventaja para ser la segunda nación después de China, con más soldados potenciales. Así, casi la mitad de la población, o 653 millones de personas, pueden movilizarse en caso de conflicto. El ejército indio es el componente más grande de las fuerzas armadas de la India, pero últimamente es la Armada India la que está en los titulares con la adquisición de nuevos barcos y submarinos, incluidos submarinos con misiles balísticos nucleares, también llamados SSBN. El país también invierte en el desarrollo de su tecnología militar, pero también se está modernizando. Por ejemplo, durante el verano del 2023, la nación india compró 26 Rafales y 3 submarinos a Francia. India también está cooperando con otros países, incluidos Estados Unidos, Rusia e Israel, para adquirir tecnologías avanzadas y fortalecer sus capacidades de defensa, además de exportar su tecnología militar al extranjero, incluidos estos drones. Está claro que la rivalidad entre la India y la China es una preocupación importante para la estabilidad de Asia y, por extensión, del mundo entero, sobre todo porque, como vemos, estamos ante dos ejércitos muy grandes, entre los mejores del mundo, que están en proceso de modernización. Además, aunque China es numéricamente superior a la India, esta última nos ha demostrado en el pasado que sabe afrontar rápidamente los conflictos y defenderse. Por tanto, no se puede ignorar la posibilidad de un conflicto abierto.